Tercera parte, la Iglesia de Cristo fundada, estudios en los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, seguimos considerando una nota de gran interés después de haber considerado cómo la vacante dejada por Judas Iscariote fue ocupada por Matías. Leemos en Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La frase, el no muchos días, de capítulo 1, verso 5, fueron 10 días para que se sumen a los 40 días vista en Hechos capítulo 1, verso 3. Y tenemos el tiempo de la resurrección de Cristo hasta Pentecostés o número 50. Leemos la referencia a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Con Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue, día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La palabra poder o potestad del versículo 7 del capítulo 1 es autoridad. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Podemos leer otras versiones. Dios habla hoy. Jesús les contestó, no les toca a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado su propia autoridad. En la versión de Jerusalén, Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento en que ha fijado el Padre con su autoridad. Traducción, la Biblia castellano antiguo, que es CST-IBS, nos dice, Él contestó, solamente el Padre tiene autoridad para señalar los tiempos y las ocasiones. No es a vosotros a quienes corresponde conocerlas. Y la Biblia al día, no os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Le contestó Jesús. La palabra testigo o testimonio se produce cerca de 50 veces en este libro. Esto expresa nuestro deber para con Dios. La frase un acuerdo o unánimes de capítulo 1, verso 14 se produce 7 veces, lo cual también es una característica importante de estos días. Leemos la referencia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es un término armonioso. Si andamos en el Espíritu, habrá armonía entre nosotros como instrumentos de Cristo, alabando en nuestros corazones al Señor, como nos dice Efesios capítulo 5, verso 19. La palabra designados o señalados en el capítulo 1, verso 23 nos dice, leemos también esta referencia, y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. En la versión Biblia al día nos dice, así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. La versión Biblia castellano antiguo nos dice, la asamblea señaló entonces a 2 personas, a José Barsabás llamado por sobrenombre Justo y a Matías. Esta palabra significa exponer, al igual que en el capítulo 6, verso 6, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El dicho para irse a su propio lugar es la prueba definitiva de que Judas Iscariote no fue salvo. Hechos capítulo 1, verso 25. Él no cayó de la gracia. Referencia en Galatas capítulo 5, verso 4 que nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero Judas Iscariote no había caído de la gracia, ni tampoco cayó de su propia firmeza, como nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tampoco este dejó de alcanzar la gracia de Dios, como dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Judas Iscariote nunca se había apoderado de la gracia salvadora. Por la transgresión cayó de su oficio. Capítulo 1, versículo 15 al 21. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas las entrañas suyas se derramaron. La palabra lugar significa distrito o región. Sí, este tema también nos deja bien claro cómo fue la situación. Ahora entramos a desarrollar el capítulo
2, este es el segundo punto, la exaltación, el señorío de Jesús, inclusive el hombre despreciado de Nazaret, que se muestra lo que es exhibida por el verter o el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Pentecostés fue la cuarta fiesta judía anual. Esto ocurrió a principios del tercer mes del año sagrado judío. Ese día llegó a solo 50 días desde el momento que Israel saludó la gavilla de cebada o el ondear el atado de la cebada, el primer fruto para Dios. Pueden ver en Levítico capítulo 23 con 1 Corintios capítulo 15. Es decir, el Espíritu Santo fue derramado a solo 50 días a partir de la mañana de la resurrección de Jesucristo. Los muchos tipos o figuras del Antiguo Testamento y las promesas del derramamiento del Espíritu Santo se cumplieron en esa hora. El Consolador, del cual habló Jesús libremente, vistos en el Evangelio de Juan capítulo 14 al 16, entonces vino. Él llegó a ser para los discípulos la investidura con poder. Tal vez no podríamos estudiar este capítulo de ninguna manera mejor que al responder a varias preguntas. Primero, ¿qué pasó o qué sucedió ese día? Primero podemos decir varias cosas sorprendentes habían pasado. En primer lugar, Hechos capítulo 2, verso 2, leemos: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Ese sonido fue desde el cielo y llegó de repente y soberanamente, totalmente independiente de las personas. No fue a ninguna otra parte, sino vino, llegó y llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban en un acuerdo, el mismo sentir, esperando cumplimiento de la última palabra del Señor. ¿No habla esto del Espíritu como poderoso, inteligente uno? Y si Él desea manifestarse de tal manera hoy día, ¿podría alguno objetar? Sin embargo, muchos lo hacen. En segundo lugar, Hechos capítulo 2, verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Un extraño fenómeno de verdad. ¿No había anunciado Juan del bautismo con fuego en Mateo capítulo 3? Sin embargo, también fue una sorpresa. No había solo unas pocas nuevas lenguas, sino 120, uno para cada discípulo repartida, como hablando a toda la humanidad. En tercer lugar, Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese fue el hecho central. Todos los demás fueron acompañamientos. Para este caso, los discípulos estaban mirando y esperando. No lo hicieron y no pudieron entender lo que el advenimiento del Espíritu debería significar hasta que experimentaran su morada. Incluso es precisamente para nosotros hoy. Sin embargo, aquellos que no han sido llenos o ungidos con el Espíritu, como lo fueron los 120, intentan enseñar a otros acerca de él. ¿Cómo pueden? Vemos como todos los santos necesitan en gran medida esta unción, lo que es un privilegio ser lleno del Espíritu de Dios. Lector y amado oyente, ¿agradeces a Dios por esto? Oh incomparable amor, oh inefable condescendencia y misericordia de Él, la paloma sin mancha se dignara a morar en este cuerpo de enfermedad y debilidad. Ah, pero la sangre preciosa de Jesús compró nuestros cuerpos y los hizo sus templos. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, la debilidad se convierte en dinamita. En cuarto lugar, ¿me atrevo a nombrar esto? Hechos capítulo 2, verso 4. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El diablo odia este fenómeno más que cualquier otra cosa referente a la vida cristiana, excepto la sangre de la expiación. ¿Y por qué? ¿Qué daño puede hacer? Trate de recordar que el hablar en lenguas fue totalmente divino. Los discípulos no sabían nada de antemano acerca de esto. Tal vez estaban familiarizados con Isaías capítulo 28, versos 11 y 12, donde nos dice, y leemos esta referencia, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pero no estaban esperando por lenguas, ni por cualquier otra manifestación, sino solo la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Sin embargo, hablaron, como el Espíritu que acababa de llegar a ellos les daba que hablasen. ¿Podían ser culpables? Por supuesto que no. Bueno, si recibo el Espíritu Santo y hablo en otra lengua, ¿por qué me culpan? Si yo no hablo en lenguas,
¿Cómo puede alguien saber que el Espíritu ha venido a mí? ¿Cómo puedo yo saber qué derecho tiene el hombre para decirnos que no debemos hablar en lenguas? No impidáis el hablar en lengua, exclamó el querido apóstol Pablo. ¿Por qué denunciar o censurar como del diablo? ¿Era la nueva lengua de Pedro del diablo? Sin embargo, recordamos que hay algunos indicios de que el diablo no está muy lejos de la gente que lucha contra la señal y la manifestación de nuevas lenguas. Ellos comenzaron a hablar, lo que implica que el hablar en lenguas había de continuar, aun cuando Jesús lo comenzó a hacer y a enseñar. Capítulo 1, verso 1. Debe ser perpetuado por los discípulos. ¿Cuál es el uso de las lenguas?, exclamó el crítico. ¿No le da vergüenza hablar tan a la ligera por los actos soberanos de Dios? ¿No tiene usted miedo y temor de poder ofender su amor? ¿Te atreves a disponer tu finita ignorancia carnal en contra de la divina infinita sabiduría? Si eres honesto y honestamente inquiriendo solo, tienes que seguir las referencias de la Biblia y el Espíritu Santo te dará una docena de razones para este fenómeno distintivo. Las lenguas son por señal de la divina presencia, una señal que el Espíritu fue derramado, pues no hubo lenguas antes de que el Espíritu fuese enviado. Se trata de una señal distintiva del poder divino, ya que sin ese poder no se puede hablar un idioma celestial. Las personas piden por dinero, enseñando extremo error, cayendo en engaños en la obra del Señor, y Satanás nunca los perturba a ellos a hacer así. Sin embargo, para detener el miembro rebelde de adoración y de glorificar al Santísimo Señor, los hombres escriben páginas y páginas de lo más mordaz. ¿No está escrito que las lenguas cesarán? Algunos preguntan. Sí, las lenguas se extinguirán cuando el autor de este don de gracia haya ejecutado toda la voluntad del Padre, lo que será, pero no hasta entonces. Y deje a Dios y no a los hombres decir cuándo las lenguas cesarán. Gracias a Dios por la exposición de su palabra, la cual nos habla con claridad para no dar lugar a imaginaciones, sino a la voluntad revelada de Dios plasmada en su palabra. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia de Dios para la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.